Tenemos mucho que repasar porque nunca antes, desde aquel 10 de diciembre de 1983, con la llegada de Raúl Ricardo Alfonsín a la presidencia de la Nación, se había dado una circunstancia tan vehemente y pornográficamente empatible a la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976, llamado y autopercibido como proceso de reorganización nacional. Ampuloso y aspiracional nombre que, por supuesto, venía plagado de noche y de muerte, pero abajo del brazo traía un ADN que había nacido después de la muerte del teniente general Juan Domingo Perón con el viceministro de Rodrigo. Un cerdo que ya era la avanzada de Martínez de Hoz en el gobierno de Isabel. Y obviamente el Rodrigazo será recordado para todos los tiempos, y el final que trae la consecuencia inevitable de haber generado, como siempre, primero la necesidad para después presentarse como el remedio y la solución. La Argentina recuerda el 24 de marzo de 1976 con el dolor propio del fracaso, de la pérdida, de la derrota de una patria sumida en cuestiones fratricidas generadas por enemigos externos que han sabido agitar los odios internos. Pero es mucho más largo el análisis que quedarnos con el 24 de marzo a la madrugada con el desalojo de Isabel, el helicóptero, la detención de la presidente constitucional, primera presidente mujer constitucional de los argentinos, le duela o le pese a Cristina. Y la realidad es que aquel episodio era nada más que un eslabón más en la terrible cadena de odio y destrucción de la patria, que en el siglo XX tenía su inicio en la violencia política, si lo tomamos desde el punto de vista de la batalla irregular, porque obviamente la patria desde sus albores jamás consagró la independencia. El 9 de julio y el 25 de mayo son dos fechas de mierda donde festejamos sacarnos de encima a la corona española de la mano de la corona británica, con lo cual la verdadera independencia argentina podría haberse dado en 1890 con la Revolución del Parque, que no fue, pero trajo como consecuencia histórica las elecciones libres con padrón militar que llevarían a Hipólito Yrigoyen a ser el primer presidente sin fraude, con la ley Sáenz Peña, pero nunca hubo un día y una hora donde todo empezó. Eso es mentira. El 24 de marzo de 1976 no es una fecha aislada donde un grupo de fanáticos genocidas se levantaron a la mañana sin ningún tipo de planificación ni formación previa y de la nada se gestó el proceso de reorganización nacional. Eso es un disparate, es una locura y en todo caso es una interpretación sesgada y maliciosa de algunos que no quieren realmente identificar pueblo antipueblo y no quieren identificar claramente causa y régimen o liberación y dependencia. Y entonces en la cofradía intelectual de tratar de poner una fecha antojadiza, se parte desde el 24 de marzo de 1976 como fecha fundacional del horror, y eso es absolutamente falso. Porque antes del 24 de marzo ya había estado Onganía, Lanús, Farrell, ya se había producido el bombardeo de la Plaza de Mayo, se había sucedido la represión a los dos intentos revolucionarios de fines del siglo XIX, con Leandro Nicéforo Alem como jefe político de la Unión Cívica. La realidad es que las luchas venían de mucho más atrás, de las montoneras rosistas y los unitarios. La Argentina estuvo en guerra permanente y sistemáticamente. Y siempre detrás de las facciones se esconde el mismo enemigo. El mundo anglófilo y obviamente masón, que intentó que la Argentina fuera finalmente una factoría, y nunca estuvieron mejor que hoy. Ninguna de las invasiones inglesas les dio tanto resultado como esta que estamos viviendo hoy. Por la vía militar fueron derrotados una y otra vez, con lo cual aprendieron la lección y se dieron cuenta que por ahí no era.
Aprovecharon la batalla de 1982, que Argentina estuvo a 6 días de ganar, a pesar de los genocidas, a pesar de los traidores, a pesar de los cobardes que conducían desde Buenos Aires el heroico enfrentamiento que daban nuestros soldados. Nuestros soldados estuvieron a pocos días de ganar esa batalla. La pérdida de la batalla circunstancial del 82, porque la guerra continúa hasta que recuperemos nuestras Islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur, dio como resultado una bisagra histórica. Ahí el enemigo decidió destruir definitivamente la Argentina. Ahí ya existió la decisión de aniquilar universidades, hospitales, todo, absolutamente todo. Después de haber enfrentado a la OTAN con éxito, la OTAN en su conjunto, Occidente con Inglaterra a la cabeza, decide pedir el aniquilamiento de la patria de los argentinos y lo llevan adelante de manera sistemática. Alfonsín, padre de la democracia, para muchos, tiene un discurso en el 83 pobre, humilde, casi te diría de ocasión de derrota, y nos viene a prometer que con la democracia se come, se cura y se educa, que es lo mismo que si yo te dijera que a la mañana te lavas los dientes, vas al baño y te vestís. Más básico, imposible, para una Argentina que tenía potencialidades de potencia regional y global, y pasaba a someterse a lo que iba a ser la palabra ajuste, que desde el 83 para acá, ajuste quiere decir destruir la Argentina. Alfonsín intenta un par de gambetas. En la campaña habla de no pagar la deuda ilegítima, diferenciar la deuda legítima de la ilegítima. No lo logra. De hecho, Bernardo Greenspan, su primer ministro de Economía, lo intenta con mucho coraje enfrentar al Fondo Monetario. Y Alfonsín le termina pidiendo que dé un paso al costado y trae a Surruil, el primer liberal sorete de la democracia. De la mano de Surruil se inicia la renegociación de la deuda externa, maldita palabra de la democracia, que ya no iba a diferenciar legítima de ilegítima. Eso iba a quedar en un arcón de los recuerdos de la campaña de Alfonsín para que después hicieran la película La República Perdida, vos la veas y digas qué boludo soy. Porque de esa promesa no quedó nada. Surruil encara la renegociación de la deuda externa con un plan. Tenía un plan. Y ese plan iba a ser la convertibilidad, ni más ni menos. Porque el autor de la convertibilidad no es Cavallo, es Alfonsín con Surruil. Crean el Austral y hacen una campaña gigantesca de instalación en la década del 80 de lo que iba a ser la nueva moneda denominada Austral. Y el Austral nace valiendo más que el dólar, al revés, ni siquiera como Cavallo. Cavallo es 1 a 1. Surruil Alfonsín era el Austral más caro que el dólar. Atrás venía la segunda etapa del Austral. La primera era de estabilización financiera, la segunda era productiva. Nunca se llegó a la segunda, porque todos los grupos concentrados hicieron lo propio para la caída de Alfonsín. Alfonsín, en un acto de heroísmo discursivo, le dijo a Reagan en la Casa Blanca que estaba a favor de los contras nicaragüenses, y con eso alcanzó para que los muchachos dijeran, bueno, esté bien o esté mal el plan económico de Alfonsín, hay que echarlo, porque no termina de entender. Hace caso, pero es rebelde, o sea, habla de ajuste, lo hace. Alfonsín en el balcón de la Plaza de Mayo se asoma el día que quiere fundar la Segunda República, dice que va a fundar la Segunda República. Ahí se parece bastante a Cunio, ¿viste? Cunio quiere hacer una confederación, él quería terminar una república y empezar otra. Es bastante parecido. O sea, decía, esta no sirve más, hay que fundar la segunda. Tampoco le sale. Pero en el balcón dice, vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar. SIC Raúl Ricardo Alfonsín. Y ahí se terminó todo. Ahí, en el 87, muere el proyecto alfonsinista y nace el ajuste. El ajuste viene de la mano de una Argentina a la cual había que endeudar.
La Argentina sobrellevó todos los procesos políticos del siglo XX, casi sin excepciones, sin tomar deudas. Es un país rico, lleno de pelotudos, pero honestos. La plata, ¿viste? No crecíamos como teníamos que crecer, nos metíamos en quilombo, unos pelotudos bárbaros. Pero la Argentina, con Isabel, deja 600 millones de dólares de deuda. 300 que heredó, 300 que tomó, 600 millones. Eso es toda la deuda de la Argentina. 600 millones de dólares, imagínate, si esa fuera nuestra deuda hoy, 600 millones de dólares. Al truco te lo jugás. Entonces vino un proceso que necesitaba sangre para instalarse y que venía ya sin ninguna paciencia, porque se les hacía largo el episodio. Venía, viste, todos los días vamos por la Argentina y siempre viene un pelotudo nacionalista y nos echa a perder a la mierda con todo lo que... Vamos a hacerlo de una buena vez. Hay que matar 4 o 5 generaciones. Planificación, no estoy hablando de consecuencias no pensadas. Planificación, hay que matar 4 o 5 generaciones, planificándolo. Y no en la Argentina. Escuela para las Américas, West Point, ¿no? O sea, los muchachos laburando, haciendo planificación. América Latina hay que curarla. Y para curarla hay que matar 4 o 5 generaciones. Dictaduras en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, ¿no? El plan para las Américas. O sea, limpiar 4 o 5 generaciones. Te lo digo cruelmente con la terminología que se aplicaba, no estoy haciendo una interpretación. Limpiar 4 o 5 generaciones era casi la orden de guerra, ¿no? O sea, el comunicado. Y la Argentina no es la excepción. Pero venía desde los albores de la patria. En Tucumán no discutieron la Confederación Argentina, discutieron una monarquía. Nuestro querido Belgrano propuso un monarca inca. ¿No? Dijo, le pidió a la Asamblea, che, ¿por qué no consideramos ser una monarquía y traemos un rey inca y hacemos una monarquía inca? Entonces, a ver, enseñémosle a los chicos la historia como es. No fueron hasta Tucumán a declarar la independencia, fueron a Tucumán a ver que, bueno, con los españoles no, a ver qué armamos, ¿no? Algo que no ofenda tanto, que no sea tan revolucionario, vamos a algo más cortés, un monarca con otro monarca se van a entender mejor, ¿no? Y algunos que decían, las provincias, confederación, ¿no? Entonces, vamos por la república. Y salió ahí algo, qué sé yo, salió un 9 de julio. Casi les diría que la Argentina es el único país que festeja 2 independencias, ¿no? O sea, tenemos el 25 de mayo, el 9 de julio, porque no queremos ser igual que todo el mundo, ¿no? Lo nuestro viene por episodios como en Netflix, ¿no? Y faltaría la de verdad, ¿no? O sea, esas son las que conforman a la historia. Igual, yo creo que en realidad tenemos 2 fechas patrias para que Macri se equivocara en el desfile y pusiera 25 de julio, ¿no? O sea, de 1810. Era nada más que para eso, de turro que son, ¿no? La historia traería a un tipo que, frente al rey de España, un bruto corrupto, chorro, ¿no? Sin código, no hace falta que hablemos del rey Juan Carlos porque está prófugo de su propio país con su hijo en la corona. O sea, tuvo que abdicar y salir corriendo. Ante ese rey, lleno de virtudes, Macri dijo lo que habrán sentido nuestros patriotas en la independencia de España. Bueno, dormimos con el enemigo desde el principio de los tiempos. La patria y la nación, así como tal, no han existido nunca, han sido un edificio sin terminar. Yo defino a la Argentina como un edificio en construcción. Es algo que nunca hemos terminado. Y hay algunos pelotudos que te dicen, ¿por qué no elegimos el consorcio de administración? Y entonces sale Cunio y le dice, pelotudo, si todavía tenemos la cal, la arena, las palas, la grúa, pelotudo, todavía no, ¿qué administrar qué si todavía no pusimos una bombita? Infeliz, hay que terminar el edificio. Te dicen, no, pero así como está bien. Nosotros ya el penthouse lo armamos, abajo, que esté como esté, armamos un consorcio y la vamos llevando.
Entonces vos te corres 100 metros para atrás y dices, pero yo quiero ver si estoy loco yo. Te corres y decís, pero si está sin terminar. ¿Cómo vamos a administrar un edificio que no está terminado? Que no tiene ventana, que no tiene ascensores, que no tiene escalera, que no tiene entrada, que no tiene vereda, que no tiene servicio, no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, y estos pelotudos me hablan de administrarlo, el edificio. La Argentina es un edificio sin terminar, donde te hacen votar el consorcio de administración. La parte más divertida es que una vez que vos entrás en el chiste de que el edificio está terminado y hay que administrarlo, te cobran expensas. Entonces vos decís, pero si no tengo el departamento, yo no tengo casa, no tengo salud pública, no tengo colegio, no tengo un carajo, no tengo seguridad. No... Es más, yo alquilo en el edificio al lado para vivir, porque este está sin terminar. Usted es propietario, pague las expensas. Después viene la municipalidad y te cobra la vele. Después viene el Estado y te cobra rentas. Y después viene el Estado y te cobra bienes personales. Y vos le decís, pero si está sin terminar el edificio, usted pague. Y la Argentina, que es un edificio sin terminar, que a lo largo de centurias ha estado en las guerras intestinas financiadas por el enemigo anglófilo, que ha intentado por todos los medios hacerse del gobierno de la patria para poder administrar este edificio sin que de alguna manera esos consorcistas rebeldes le traigan problemas, se sienten hoy más cómodos que nunca. Este 24 de marzo es multicolor y transversal y convoca a cada argentino de distintos lugares. El problema es que si no hay un hilo histórico para entender el 24 de marzo, el 24 de marzo parece una fecha inicial de un proceso que no lo es. Nada empezó el 24 de marzo porque estaba planificado, venía concatenado con otros procesos similares, no tan bestiales, pero similares. Eran como los ejercicios revolucionarios para ver hasta dónde iban a tener que llegar y cómo se iban a dar las consecuencias. La violencia política en la Argentina no paró nunca, jamás. Desde el fusilamiento de Dorrego, o la muerte de Facundo, de Güemes, hasta no paró jamás. La Argentina no tuvo años sin sangre. Y vos me decís, pero Cunio, del 83 para acá la pasamos bárbaro. Tráeme a Julio López. ¿No? Pues ya está. Te desafío a que lo traigas. Te desafío en estos 40 años a que me traigas a todos los chicos que murieron por desnutrición infantil. Desnutrición infantil en la Argentina. Te desafío a que me traigas los jubilados que murieron con la mínima sin poder comprar remedios. En la Argentina, que tiene votado el 82% móvil. Te desafío. Te desafío a que me traigas los sobrevivientes del robo bancario, del robo del siglo. Corralito se llamó, Corralón. Ese fue el robo del siglo. El Vitete es un pelotudo. Vitete es un pelotudo. El robo del siglo lo hizo Cavallo. Vitete es un aprendiz, es un pobre muchacho. Vitete se robó el Banco Río, Cavallo se robó todo el sistema bancario argentino. ¿No? Hay que tener... Y encima lo hizo sin hacer ruido. A la mañana te levantaste y no tenía malos depósitos. ¿No? Ni siquiera usó un martillo, un cincel, nada. No había quedado nada por arte de magia. Creo que Cavallo goza de libertad, que camina por la calle. Da charlas, viaja por el mundo. No tuvo un solo día preso. Vitete por lo menos cumplió la mitad de la condena en la Argentina, se lo extraditó a Uruguay, y el tipo por lo menos estuvo preso por la que se llevó. 80.000 millones de pesos cuantificado al momento en que la fiscal acusó a Macri es el número que se robó del correo. 80.000 millones de hace 25 años atrás. Habría que hacer la actualización. Con estos niveles de hiperestanflación, si le aplicamos intereses y punitorios e indexación al monto,
creo que estamos hablando de una cifra cuantiosamente sideral e irreproducible en términos de los dígitos de una computadora, ¿no? O sea, infinito te va a poner la computadora para que, no sé, 0 al infinito. Creo que Macri no estuvo un solo día preso. Fue condenado en 3 instancias por contrabandista agravado con las autopartes de Sebel. Creo, si no me olvido, que ser presidente de Sebel no era un cargo del Estado. Creo, no, por ahí me equivoco, pero no era un cargo del Estado, ¿no? El presidente de Sebel no lo nombraba al presidente de la Nación. O sea, chorro privado. Chorro privado, nada, ahí no estaba el Estado, nada. Un tipo se levantaba a la mañana, administraba una empresa que fabricaba autos en la Argentina, mandaba autopartes a Uruguay que volvía a traer hacia la Argentina para ensamblar los autos, y entonces en el ida y vuelta de las mismas autopartes con los que iban a hacer los autos, figuraba el contrabando de lo que ellos mismos se vendían. Las piezas salían de manera ilegal y entraban ilegal, era una maravilla. Es casi la prueba del pelotudo. Pasar en blanco lo que está en negro, ¿no? Hay que ser pelotudo en la vida. O sea, el chorro sabe que lo que está en negro no se pasa en blanco, ¿no? Por lo general es todo al revés, los que están en blanco quieren ir al negro. Ahora, eso es que tengo todo en grone y lo paso en blanco y dejo todo lo dedo pegado, claro. Papá Macri después arregló con la Corte Suprema de la mayoría automática menemista para conseguirle un indulto, porque eso fue un indulto, eso no fue un fallo, fue un indulto. 3 condenas, primera, segunda instancia, casación, todo condena por todo. Y ¿se acuerdan de un tal Bogiano, que es el padre del infeliz, del estúpido, de la larva que anda por ahí hablando? Bueno, corrupto el padre, estúpido el hijo. Esa fue la rata que firmó el indulto a Mauricio Macri. ¿Qué esperaba que fuera el hijo? Nacional y popular. Padre chorro, hijo chorro. Entonces, la esencia del 24 de marzo, de aquellos que se animaron a meter plomo, secuestrar, torturar, matar y llevar adelante un genocidio sistemático, con planificación previa y ejecución con mano de obra nacida en esta tierra. Porque lo más loco de todo esto, lo más delirante de todo esto, es que el proyecto anglosajón contó con argentinos para ejecutar el genocidio. En la India fueron ellos mismos. La India, los ingleses tomaron la India, mataron millones de indios, los aniquilaron, los mataban como perros, pero al menos se hacían cargo del genocidio, eran ellos, con sus uniformes, ¿no? Tomando el té a las 5 y con la foto de la reina, mataban en nombre de la monarquía, descarada y vilmente como lo son, pero no encontraban indios que maten indios. Tenían que ir los ingleses a matar indios. Lo mismo hicieron en el África. Las piedras preciosas, el petróleo. Pero iban de uniforme a saquear. Bajaban de uniforme a saquear y establecían sus puestos de comando con su bandera pirata. En la Argentina no necesitaron exteriorizar su comandancia. Encontraron seres tan despreciables que lo hicieron bajo bandera argentina, con el uniforme de las Fuerzas Armadas Argentinas. Por eso nace una contradicción insalvable y necesariamente de urgente resolución. Y es donde carajo están las Fuerzas Armadas Nacionales. Porque si lograron enredar la historia de la Argentina con algo, fue con la idea de establecer la palabra milico y que la represión ilegal, la tortura y la muerte tuviera que ver con el milico, y el milico era todo el que tuviera uniforme.
Y entonces odiamos a los milicos. Y hubo generaciones enteras que se hicieron peronistas odiando a los milicos, pero con la foto de Perón vestido de teniente general. Entonces yo dije, ¿pero de qué me estás hablando? A ver, este señor que tenés ahí arriba es milico. Teniente general Juan Domingo Perón. Junto al GOU hizo la revolución social más grande de la Argentina. Entonces no es condición milico igual asesino. Ellos se encargaron de destruir la comunión entre Fuerzas Armadas y pueblo, porque utilizaron esas Fuerzas Armadas, que debían ser el pueblo, porque históricamente lo habían sido hasta ese momento, para masacrar 5 generaciones como se había planificado oportunamente en las mesas de arena de la destrucción argentina. Desde Churchill, cuando dijo hay que destruir la Argentina para acá, nunca dejaron de planificar la muerte de la Argentina. ¿Cómo encontraron satánicos personajes de uniforme capaces de matar argentinos? ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que encontraron a alguien y le dijeron, vos tenés que matar con los fusiles que te entregaron, con los impuestos que pagan los que vas a matar, pero vos los vas a matar y lo vas a hacer por la patria? Todo eso se lo decían en una tenida negra masónica, todo muy raro, ¿no? O sea, los invitaban a tenidas negras masónicas para hablarles de la patria, y la patria era matar trabajadores y militantes. Y entonces ahí nace la teoría de que cualquier agrupación que tenga brazo militar tenía y llevaba como título terrorismo. Su versión terrorista. Y entonces uno empieza a desgranar históricamente qué fue el 17 de octubre. Un acto de subversión terrorista. Un conjunto de trabajadores que desobedecieron al gobierno de turno, que era una dictadura, para ir a buscar al teniente general Juan Domingo Perón, para convocar elecciones y que se quedara con el poder el hombre que le había consagrado todos los derechos laborales a los trabajadores. Era un acto de subversión, según Farrell, ¿no? O sea, Farrell, supongo que a la mañana temprano dijo, reprímanlos a todos, levanten los puentes y mátenlos. Claro, tempraneramente, 11:30 de la mañana, dijeron a Farrell, no lo vamos a poder parar ni con bolsa mojada, maestro. Vaya buscando otra solución, porque son un montón. Y tampoco tenemos tanto para reprimirlo. Los que estamos de este lado puede ser, los que están de lado de provincia dicen que con ellos no cuente. Y para eso de las 3 de la tarde ya estaban mandándole a Perón el mensaje si no tenía ganas de venir, ¿no? Empezaban las negociaciones. Pero antes de que Perón pisara la Casa de Gobierno y le hablara al pueblo sublevado, subversivo y terrorista, lleno de comunistas, anarquistas, socialistas, que se agrupaban para decir Perón, Farrell intenta que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente. ¿Sabían esto? Antes de decirle a Perón, bueno, maestro, ahí tiene el balcón, Farrell hace un último intento, el último, para no permitirle a Perón ni al pueblo que Perón fuera el presidente. Y el presidente de la Corte acepta, le dice que sí. Y Farrell hace el decreto, nombrando al presidente de la Corte como última instancia de sucesión, que venga a hacerse cargo. Cuando el presidente de la Corte va camino a la Casa de Gobierno, ya no podía pasar. La marea humana había llenado las calles y se quedó con las ganas el maestro. Se quedó con un decreto que le habrá guardado para la familia, algunos lo debe tener en la casa guardado, que decía que ese señor iba a ser presidente porque Farrell se corría para que el presidente de la Corte asumiera un proceso de reorganización. Y todo terminó con Perón diciéndole a Farrell, yo no salgo si no hay fecha de elecciones, así que yo hasta acá llegué, pero si usted quiere que yo cruce estos 10 metros del balcón, usted me tiene que decir cuándo votamos. Entonces yo le digo a la gente, miren que se vota. Y Farrell tuvo que poner fecha antes que Perón salió al balcón. Esto es historia, esto no es interpretación, esto es historia. Y Perón sale y le dice a los trabajadores, socialistas, anarquistas, comunistas, trabajadores, únanse. Eso es Perón, no soy yo.
Él les dice, trabajadores, únanse. Perón asume la presidencia, los mejores años del siglo XX, sin duda. Plan quinquenal, desarrollo industrial, crecimiento del salario, ferrocarriles, escuelas, hospitales, puertos, derechos de los trabajadores agropecuarios, la UATRE. Pero molestaba a la actriz. No todo es perfecto en la vida, y esta mina que venía de las tablas, ¿no? Era como demasiado para los muchachos. Bueno, Perón por lo menos es militar, pero esta es una tilinga. Viene de la radio, viene del teatro, aparte los humos que tiene, y la fundación. Entonces empiezan por ahí, ¿no? A tratar de limar a Perón por la vía de Evita, porque claro, Perón medía como 2,50 metros en ese momento, ¿no? O sea, desde el punto de vista militar, sentarse con Perón en una mesa y decirle no me gusta lo que usted hace, era como que no había espacio. Entonces los muchachos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, no le vamos a entrar a Perón, vamos a entrarle a Evita y vamos a empezar a limarlo a este por ahí, por Evita. Entonces, el problema era Evita, ya no era Perón, porque viste que los muchachos son muy valientes, son terriblemente valientes. Por eso a Perón de frente ni una palabra, ¿no? O sea, los muchachos muy valientes. Cuando tenía delante a Perón, se meaban encima, ni una palabra, y después empezaban, pero la puta esta. Bueno, la señora gorda empieza en su trabajo, y entonces viene otra falacia, la Revolución Católica Argentina. ¿Se acuerdan? La Revolución Católica Argentina. Que había puesto como consigna previa Braden o Perón. O sea, la elección era entre el embajador de Estados Unidos o Perón. Los tipos descaradamente, hay que reconocer que no tenían inhibiciones, ¿no? O sea, o el embajador de Estados Unidos o Perón. El problema es que dentro de ese espacio que confrontó a Perón electoralmente, la fórmula Perón-Quijano, radical, del otro lado estaba el Partido Comunista, con Braden. O sea, los muchachos jugaban a que nadie les quitara el control de los trabajadores, a ver si viene un Perón y nos quedamos sin laburo. Y el Partido Comunista, en vez de alinearse, incolumnarse con el peronismo, milita el espacio más rancio, conservador y gorila de la Argentina. Viste que la Argentina es rara, muy rara. ¿Por qué te doy este antecedente? Porque cuando lleguemos al 76, el mismo Partido Comunista va a emitir un comunicado felicitando a Videla y al golpe de Estado, ¿no? Cosa de tener memoria histórica. Partido Comunista con Braden, Partido Comunista felicitando el golpe. Partido Comunista de la Argentina. A ver si te crees que Trotsky le preguntaba a los 4 monigotes de acá qué iba a hacer, o Stalin se levantaba a la mañana y decía, si el Partido Comunista de Argentina no me apoya, no hago nada. Lo de acá. Fue pasando la historia, Evita tenía razón, había que dejar que los descamisados hicieran lo que tenían que hacer. Los muchachos empiezan a construir la Revolución Católica. Resulta que nosotros los católicos, chicos, tenemos el aire de retorno. Resulta que nosotros los católicos éramos antiperonistas. En mi caso hubiera sido rarísimo. Soy nacionalista, peronista y católico, ¿qué carajo hubiera hecho de mi vida? Me tenía que suicidar. O sea, ¿qué hacemos con las contradicciones, no? Si yo soy católico, ¿cómo voy a ser antiperonista? Y sin embargo, se convenció a la sociedad que no se podía ser peronista y católico, que un buen católico tenía que ser antiperonista. Porque Perón era un dictador. Y adivinen qué eran ellos. La Libertadora. Perón era la dictadura y ellos eran la libertad. ¿Te suena la palabra? Entonces iniciaron el proceso de derrocamiento del teniente general Juan Domingo Perón,
por la vía de la defensa de la libertad. Y ahí se empieza a construir la Libertadora. Evita ya no estaba, desgraciadamente. Perón no le hizo caso. Evita le dice, dale los fierros a los muchachos. Y Perón dice, no, entre la violencia y el tiempo elijo el tiempo. 300 muertos en la Plaza de Mayo. Los aviones de la Marina de guerra, comandada por el genocida hijo de puta de Isaac Rojas, que debió ser fusilado ipso facto la misma noche, porque para que los chicos entiendan, no es que la noche del bombardeo Perón se fue. Hubo un tiempo entre el bombardeo y la serie de Perón, y Perón debería haberlos matado a todos en ese tiempo y no irse. Y él eligió irse. Dijo, no, yo entre la violencia y el tiempo, elijo el tiempo. Si tenemos razón, vamos a volver. Y volvió. Pero volvió tarde, con ríos de sangre, de tortura, de muerte, de persecución. Y cuando volvió, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, pero era tarde. Porque después nos puso una fecha y dijo, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Estamos dominados hasta los huevos, muchachos. El 2000, ¿sabes hace cuánto pasó? 24 años. Estamos hasta las pelotas. Se venció la fecha, pero por largo. Y bueno, Perón se equivocó. Es un ser humano. Los tendría que haber matado a todos y no lo hizo. Se fue al exilio. Pero el germen de la violencia política del siglo XX fue el bombardeo miserable, criminal y asesino en nombre de la libertad a la Plaza de Mayo. Con Perón en el exilio, algunos creyeron que a la violencia se le contestaba con violencia, que no había otro camino. Y el general hacía su parte para decirle, muchachos, un correctivo no estaría tan mal. ¿No? Y la realidad es que desde un lugar y desde el otro se inició un movimiento de un Perón vuelve a toda costa, como sea. Perón vuelve, como sea. Resistencia. Civil, política y armada. Pero nadie se levantó a la mañana a limpiar fusiles porque dijo, hoy me levanté inspirado, pásame un FAL. ¿No? O sea, después de que la Libertadora se hiciera cargo de la Argentina, los primeros sesgos del proceso de reorganización nacional se vieron en el 56. No hizo falta esperar hasta la década del 70. Muerte, tortura, todo eso, 56. Ahí nomás. Así que no era que vos te levantabas a la mañana y decías, vamos a pintar una pared, Perón vuelve y ya está, y la democracia me ampara y yo voy a ir a la radio y voy a hablar de Perón y voy a... No te dejaban. No te dejaban. Los héroes de la libertad te prohibían nombrar a Perón, estaba prohibido nombrar a Perón. Porque Perón era un dictador y Evita era una puta. Por eso ahora quieren sacar el monumento de Evita del Ministerio de Desarrollo Social. Porque la línea histórica es imperecedera y coherente. Son los mismos, hacen lo mismo, buscan lo mismo. A lo largo de todo ese proceso histórico, fueron consiguiendo de a poco, mandando comisiones de las Fuerzas Armadas a instruirse a West Point. ¿No? O sea, mándeme 20 oficiales, mándeme una división de comandos, mándeme, no, nosotros vamos para allá. Vietnam, que parece que no tuviera nada que ver con la Argentina, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Vietnam con la Argentina? Son los hippies, nada más, nada, ¿qué es los vietnamitas? ¿Qué sé yo? Una vez Cristina se sacó una foto en Vietnam, en un pozo, ¿no? O sea, para el argentino Vietnam es como muy lejano. En Vietnam se hicieron las primeras experiencias de tortura sistemática contra el pueblo vietnamita para tratar de sacar información por la vía de la tortura, porque como la guerra no avanzaba y no habían descubierto los túneles, querían información a toda costa. A toda costa era autorizando que se torturara.
y se inicia formalmente desde la CIA el mecanismo de tortura como sistema de conseguir información. Lo desarrollan tan bien que después deciden exportarlo. O sea, los tipos dicen, lo tenemos tan afinado que la verdad vale la pena que se lo enseñemos a los demás. Porque aparte no nos dio resultado para ganar la guerra, pero aprendimos bastante de esto, ¿eh? O sea, de ganar la guerra en términos militares, nada, nos cagaron a palo. El Vietcong, tuvimos que salir corriendo, abandonamos los helicópteros, a los soldados, pero de torturar nos vinimos exquisitamente preparados. Y entonces, la historia pone a los Estados Unidos en situaciones durísimas. La Cuba de Fidel, Vietnam, una peor que la otra. No embocan una los muchachos, ¿no? Se le van dando procesos donde Nicaragua, ni una embocan. El Congo, todo para el orto. Corea, todo para el orto. Entonces los muchachos dicen, bueno, América para los americanos. Esa es una frase que se le ocurrió a alguien que dijo, como nos están cagando a palo en todos lados, vamos a asegurar el patio trasero, muchachos. O sea, blindemos América, desde el Polo Norte hasta la Antártida. Y nace América para los americanos. Vamos a frenar la oleada comunista que quiere invadir América para liberar, y nosotros la vamos a blindar. Y para blindar América hay que matar 4 o 5 generaciones que vieron cómo perdíamos en todos lados, ¿no? O sea, porque no los vamos a convencer con las películas. O sea, si perdimos en Vietnam, ¿qué vamos a hacer? Hicimos MASH, pero es muy divertida, pero perdimos, ¿no? En Corea, perdimos. En Cuba, a la mierda con Batista. Ahí hay un argentino hinchando los huevos. Por lo general los tipos dicen, bueno, ya vamos todas perdidas, tenemos que tener una ganada. A partir de ahora, América para los americanos, plan para las Américas. Intento de convencer al Che Guevara vía Frondizi, motivo por el cual Frondizi recibe al Che Guevara en la Casa de Gobierno, de que accediera a recibir apoyo de los Estados Unidos para romper con Fidel. Che Guevara finalmente se va al Congo, termina en Bolivia, no sin antes pasar un ratito por La Boca, acá barrio del municipio bonaerense de la Ciudad de Buenos Aires, reunirse con revolucionarios de la izquierda argentina, a los cuales después de 5 horas de escuchar pelotudeces le preguntó dónde estaban los fierros, la plata y los que se iban con él. De más está decirte que se tuvo que volver en el Urquiza solo, ¿no? O sea, sacar un pasaje en retiro y volverse a Bolivia porque no había nada, no había plata, no había fierro y nadie se iba con él. Lo hicieron venir al pedo, va, traducido. Como si no tuviera nada que hacer. Y así avanzó la historia argentina, y entonces cada vez fueron encontrando más adeptos de esas familias de la oligarquía de mierda argentina, que también tenían un protocolo. Había que tener un hijo cura y uno militar. Formaba parte de la idiosincrasia de la oligarquía argentina, que aseguraba la continuidad de los privilegios, ¿no? Tener un hijo cura que tuviera una buena carrera dentro de la eclesiastía y un hijo militar que honrara el apellido dentro de las Fuerzas Armadas para poder tener títulos nobiliarios en una republiqueta monárquica donde todo eso sirve para ser parte de la corte, ¿no? De la vida cortesana. Y la Argentina empezó a crecer generando cuadros de las Fuerzas Armadas que no estaban formados en el nacionalismo argentino, ni muchísimo menos, y que se formaban bajo la gestación anglófila y masona de responder a intereses superiores al de la patria a la cual pertenecían. La secta a la cual uno pertenece. Más avanzado en el tiempo, empezaron a llevarse economistas, a formar economistas. La segunda ola ya no era de uniformados y eclesiásticos, incluían economistas. Y para cuando llega la década del 70 y el derrocamiento de Isabel, sentían que estaban preparados en cuanto a la cantidad y calidad de cuadros formados
de traidores con documento argentino para llevar adelante un genocidio sin necesidad de participar directamente poniendo el cuerpo, el uniforme y la bandera adentro de la patria más solventemente antiimperialista de América, que era la Argentina, por convicción, educación y formación. Con lo cual no era fácil destruir la Argentina. Destruir la Argentina les viene llevando más de 100 años, ¿no? O sea, es un trabajo en el cual llevan constancia. Aceleraron mucho desde el 24 de marzo del 76 hasta hoy. Pisaron el acelerador. El 24 de marzo del 76 es el resultado de un larguísimo proceso de inversión que ha hecho el mundo anglosajón para destruir la Argentina y fundamentalmente ganarnos la batalla cultural. Destruir el querer ser, el deber ser del argentino, para transformar a esta sociedad que tenemos hoy, confusa, desorientada, sin norte, sin jefatura, sin organización. Eso es lo que buscaron y debemos asumir que lo han logrado. O sea, que hay una parte importante de la realidad que son los logros de sus estrategias y el fracaso de las nuestras. Nos enamoramos de las discusiones propias sin identificar quién estaba atrás financiando ambos bandos. Desde Inglaterra financiaban a Videla y financiaban a Firmenich. Era el cuento del agricultor con los dos chanchos, ¿no? Que venía al vecino y le decía: maestro, ¿por qué le tira el maíz al medio? ¿No ve que los chanchos se lastiman? Y el primer día, ni bola. El segundo día le dice: pero no se da cuenta que ni bola. Y el tercer día le dice: pero escúcheme, se están matando los chanchos, ¿por qué le tira la comida al medio? Y finalmente, con una mirada adusta y despreocupada, le dije: porque me los voy a comer a los dos. Y así viene pasando en la historia argentina. ¿Qué pasó y cómo se logró que la muerte en la Argentina no tenga valor? Mañana va a ser un día donde vamos a recordar 30.000 compañeros desaparecidos. Pero la historia argentina es muy injusta. Porque más adelante en el tiempo, aparte de Julio López, hubo más de 42 muertos en el diciembre negro en que de la Rúa se va en helicóptero. Y ha sido más fácil recolectar los nombres con la CONADEP de los 30.000 desaparecidos que de los 42 muertos de aquel día que nadie recuerda y que no forman parte del reclamo de nadie, no están incluidos. Tampoco están incluidos los que han muerto en represiones salvajes para mantener dictaduras, o los muertos del Cordobazo. O sea, la Argentina tiene historia de sangre. Y a veces es injusto quedarse con un número. Y acá, fíjate, yo lo planteo al revés. Viste que la discusión del número, ellos la transforman en una discusión de irrespetuosidad hacia la vida, porque uno vale igual que 100.000, o 30.000 o 1.000.000. Es uno, es una vida humana. Ellos lo que te quieren decir es que si son menos, no pasa nada, son menos, ¿no? O sea, hay que descalificar el número, en definitiva, hay que poner un número más chiquito. Y yo digo al revés, sumemos todos los muertos de las causas populares y las luchas populares, de ahí para acá. Anónimos, lograron que sean anónimos, ¿no? Y si de casualidad eran en una fábrica en Formosa, ¿quién carajo se va a enterar? A la Patagonia Rebelde, anda a buscar los nombres de quienes murieron. ¿Quiénes son los caídos de la Revolución del Parque de 1890? ¿Quiénes murieron en la Plaza Lavalle luchando para traer a la Argentina elecciones libres, democráticas y con padrón militar para iniciar el proceso de democracia en la Argentina con la ley Sáenz Peña? ¿Alguien se acuerda de esos muertos? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Existe una placa, aunque sea que diga quiénes son? El 24 de marzo de 1976
no es el inicio de nada. Es un eslabón siniestro en un plan estratégico que se viene cumpliendo década tras década. Y aunque parezca que estamos en democracia, no lo estamos. De hecho, estamos hoy, hace 100 días, en la dictadura más perversa después de la de Videla que uno pueda recordar. Y yo los convoco a la consigna democracia o dictadura, ¿eh? Los convoco fervientemente hoy a que se pongan de pie. Porque el Fujimorazo está a la vuelta de la esquina, está a 2 pasos, ¿no? En la Argentina, no sé cómo decirle, loca, hija de puta, prostituta, a Yáñez en Bolivia, no sé cómo, no sé cuál le cabe. ¿No? ¿Alguno me ayuda? No sé, o sea, alguien que se hace del poder en medio de la muerte, ¿no? Y convalida la represión y le pide armas a la Argentina y Macri se las manda. No hay que olvidarse, ¿no? Que colaboramos con el golpe de Estado a Evo mandando armas desde acá. Quise narrar la consecución histórica porque hay algunos chicos que por ahí mañana marchan y creen que todo empezó una triste noche del 24 de marzo. Y entonces parece que la historia es como indultar la historia. Si todo hubiera empezado el 24 de marzo del 76, estamos perdonando a todos esos hijos de puta que gestaron el 24 de marzo del 76 con 80 años de anticipación, que venían gesteándolo y que se fue formando. No fue casual que existiera una camada del ejército argentino capaz de llevar adelante un plan siniestro como ese. Eso no se logra en el colegio militar en una generación. Eso fueron generaciones enteras formadas adentro de los claustros con las hordas infiltradas enseñándole a sectores de las Fuerzas Armadas a ser fuerza de choque de intereses extranjeros, con el uniforme de las Fuerzas Armadas argentinas. Son los que fusilaron a Dorrego, muchachos, miren qué lejos me voy, ¿no? Claro. O sea, son los mismos. Son exactamente los mismos. Por eso yo lo que quiero que mañana, cuando los chicos más jóvenes marchen, no crean que esto empezó un 24 de marzo del 76. Es falso.